Bienvenidos a la segunda temporada de Quilca Podcast. Realmente estamos muy agradecidos a todos los que se están suscribiendo a nuestros canales de YouTube, de Facebook, de Instagram, de Spotify. Muchísimas gracias a todos por esa suscripción y recomiéndanos a alguien de pronto que pueda estar interesado en nuestros canales con estas entrevistas a escritores, a historiadores, a investigadores, para conocer un poco más de estas personas dedicadas al mundo de las letras. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Salinas Sánchez. Él es historiador de San Marcos. Alejandro. Muchas gracias por la invitación, y muchas gracias al público que va a ver nuestra conversación de hoy, ¿no? Recordar nuestro trabajo común en el seminario, bueno, y mis experiencias como investigador y como estudiante en San Marcos. Genial. Bueno, hablemos un poquito de Alejandro Salinas. Bueno, Alejandro Salinas es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es egresado de la Escuela de Maestría de esta misma casa de estudios. Ha sido becado por la red de universidades, de macrouniversidades de América Latina y el Caribe para un trabajo muy importante en la Ciudad de México. Ha sido también investigador del Seminario de Historia Rural Andina. Hoy vamos a conocer un poquito más también de esa faceta. Y bueno, tiene una serie de publicaciones que lo convierten pues en un historiador muy especializado en la historia económica tanto de la colonia, pero sobre todo de la República. Alejandro, ¿cómo así finalmente uno termina en el seminario de historia? Esto es cuando tienes un interés de conocer al doctor Pablo Macera. ¿Cómo es tu acercamiento con el seminario de historia? Yo conocí al doctor Macera en 1985, cuando fui cachimbo, y el doctor Macera, después de varios años de haber dejado la cátedra, volvió a dictar el curso de Introducción a la Historia, a mi promoción. Allí conocimos al doctor Macera y él nos invitó a visitar el seminario. Fuimos un grupo de estudiantes, entre ellos fui yo. En esa época el doctor estaba escribiendo su libro Los Precios para el Banco de Reserva y nos invitó 2 meses, 3 meses, varios estudiantes, cachimbos, colaboramos en la recopilación de fuentes, ¿no? En la organización de las fuentes. Lo más importante fue que nos enseñó el trabajo en archivo, que nos llevó al archivo de la Beneficencia, el archivo de Soispal y otros archivos. Y esa fue, apenas siendo cachimbo, mi primera experiencia de trabajo con el doctor Macera en archivo y en el seminario, ¿no? Ya muchos años después ya volví al seminario y me integré ya como uno de los investigadores, ¿no? de planta, podríamos decir, el seminario, ¿no? Y esta invitación que el doctor Macera les hizo, ¿era una invitación abierta a todos los estudiantes de historia o solamente a algún grupo selecto que él podía de pronto hacer una identificación de ciertas cualidades, virtudes respecto al tema de querer aprender? Porque claro, en esa época todavía como estudiantes uno está aprendiendo. Pero, ¿cómo era eso? ¿Era abierto o eran invitaciones más personalizadas? No, fue abierta la invitación. Nosotros éramos más o menos 25 a 30 integrantes de esa promoción. Y haciendo una parte, ¿no? de la respuesta que tengo que dar sobre este asunto de la vinculación con el doctor Macera y el trabajo en el seminario, quiero destacar que él a nuestra promoción nos presentó una mirada de la historia interdisciplinaria, ¿no? Nos trajo una serie de lecturas de aquella época modernas, ¿no? De antropología, arqueología, historia. Entonces nos abrió un campo verdaderamente muy rico en lo que era la interpretación de las ciencias sociales en general. Y allí, en el curso de estas clases, de ese trabajo cotidiano que teníamos con él hizo una invitación abierta. Dijo que él estaba haciendo el proyecto de los precios, que necesitaba estudiantes interesados en colaborar con la recopilación de datos, organización de datos, y nos interesamos más o menos 6, 7 que nos acercamos al seminario y ahí él nos recibió. Bueno, los demás no tendrían interés, no sería pues el tema que él nos estaba convocando, pero la invitación fue abierta. De los 6 que acudimos, en realidad al final quedamos solamente 2 trabajando por 3, 4 meses, algo así. Y ya también después de esos 3 meses yo ya perdí mi vínculo con el seminario y volví, ¿no? a la universidad hasta ya, como he señalado, después de 10 años regresar al seminario ya
ya bachiller, ¿no? Claro, y yo cuando ingresé al seminario, hemos trabajado juntos, me recuerdo que la primera actividad que el doctor me encargó era la transcripción de unos documentos del siglo XVIII. Y bueno, obviamente había que aprender cosas básicas y quizás también él, a manera de prueba, te encargaba esos trabajos. Y uno lo acepta con humildad porque uno cuando comienza en la carrera de investigación, pues hay que aprender muchísimas cosas que quizás la universidad no te deja. Cuando ustedes se involucraron en esta investigación sobre los precios de Lima, ¿qué es lo primero que hicieron? Bueno, en una reunión que tuvimos, el doctor tenía ya otros equipos de trabajo, ya de historiadores ya más experimentados, podríamos decir, estaban ya, algunos ya eran historiadores y otros estaban por egresar. Nosotros éramos cachimbos, pero él nos reunió a todos y a nosotros nos explicó el objetivo de su trabajo, ¿no? Presentar una información estadística de los precios para coloniales, para tener una visión de cómo habían evolucionado esto, las causas que habían producido ese movimiento de los precios. Y en el caso concreto, nosotros nos íbamos a tener que dedicar a la recopilación de los datos y la vida para unos cuadros ya. En esos cuadros teníamos que ingresar la información y cuadros ya tabulados. Y después nosotros más o menos ir viendo algunas anotaciones, ¿no? Esos cuadros tenían unas líneas de bajo observaciones, nosotros podíamos hacer algunas anotaciones de lo que estábamos recopilando en la información. Y ese fue el trabajo, ¿no? Para nosotros fue importante porque nos acerca a las fuentes, siendo cachimbos, siendo recién ingresantes, no teníamos todavía una noción eh, total de lo que era la carrera del historiador, ¿no? Teníamos el interés por hacer historia, pero no teníamos los conocimientos que debe tener todo historiador en metodología, en manejo de fuentes, y fue algo muy importante para nosotros ese acercamiento a las fuentes de la mano de alguien tan importante y sobre todo con esa capacidad de maestro que tiene el doctor. Entonces fue para nosotros una experiencia muy rica, muy importante, siendo cachimbo. ¿Sí? Y en este trabajo que realizaste, eh, ¿tú tienes alguna anécdota que contar? Porque yo cuando ingresé, me acuerdo, en una de las mañanas que estaba haciendo la transcripción de este cuadernillo del siglo XVIII, me acuerdo que trabajábamos en una máquina monocromática 286, sin mouse, todo eran códigos. Y me recuerdo que yo comenzaba a las 8:15, 8:20 y avanzaba lo más que podía hasta la hora del almuerzo. Y en una de esas nos vamos a almorzar y me había olvidado grabar, ¿no? Y cuando regreso en el centro de Lima, que a veces era cotidiano, se había ido el fluido eléctrico. Y cuando regreso, la máquina estaba apagada. Y cuando volvió la corriente, quisimos prender la máquina, no tenía esos dispositivos que ahora de pronto recupera parte de la información. Y las 3 páginas que había avanzado, porque era un poco difícil el documento que me había dado, no lo pude recuperar, ¿no? Y para mala suerte mía, el doctor Macera ese día en la tarde, después de almorzar, a media hora más o menos después de las 2, me dice, Santiago, imprime lo que has avanzado, ¿no? Y yo no sabía dónde poner finalmente la cara porque no tenía absolutamente nada, ¿no? Y entonces, ante tanta situación apremiante, bueno, fui y le dije la verdad como correspondía, ¿no? Le dije, doctor, disculpe, esto ha pasado y no he podido grabar absolutamente nada. Y bueno, lanzó ese grito que seguramente tú lo tienes ahí retumbando en la cabeza y todos los que lo hemos conocido al doctor Macera y lo hemos tratado y con mucho cariño y respeto hemos trabajado con él, su frase célebre, ¿no? Por Cristo, ¿qué estaré pagando, no? Y bueno, me dio un sermón de esas que nunca se te olvidan, ¿no? Para no volver a cometer ese error. Pero ¿a ti te ha pasado algo parecido, algo anecdótico que puedas contarnos? Porque siempre hay algo que contar en estas investigaciones. Bueno, nosotros en esa época trabajamos con máquinas de escribir, ¿no? Entonces las máquinas de escribir que tenía el seminario eran pues, muy antiguas, ¿no? Y a lo mejor estaban malogradas, a veces funcionaban. Y además nos dieron una máquina que compartíamos con la otra persona con la cual yo estaba yendo a los archivos para tabular la información. Bueno, nosotros veníamos con los borradores, teníamos que llenar las fichas y además allá en el archivo cada uno se hacía cargo de una cantidad de libros, ¿no? El doctor separaba, ¿no? los libros, en ese caso fue hospitales, ¿no? 2 libros para ti, 2 libros para ti, y uno los revisaba y va
paseando la información en borrador y después tenía que pasarla a la máquina. Y bueno, como compartíamos la máquina, a veces decía, bueno, tú primero digita la información, después yo, ¿no? Y así teníamos que... Y lo mismo con la calculadora, porque también teníamos que estar haciendo los cálculos de pesos a reales y estar haciendo las conversiones. También nos prestábamos la calculadora con el otro compañero de trabajo. Y a veces pues nos retrasábamos porque o avanzaba él o avanzaba yo, ¿no? Y el otro siempre decía, pero ¿por qué avanzan de manera tan desigual? ¿Por qué uno avanza más, otro avanza menos? ¿No? Y teníamos nosotros que explicarle, ¿no? Otro, lo que pasa es que compartimos máquina de escribir, compartimos calculadora, ¿no? Y bueno, y el doctor, sí, pero tienen que encontrar un sistema de trabajo para que avancen parejo, no de manera desigual, ¿no? Pero él siempre, eh, con buen talante, ¿no? Él tenía, el interés era que nosotros avanzáramos, aprendiéramos y trabajáramos en equipo. Y él también tenía las presiones, ¿no? De terminar el trabajo, todo, pero siempre en buen talante, nunca en el seminario yo, de parte del autor, sentí una presión, podríamos decir, ¿no? De hacer el trabajo rápido o hacerlo de manera, ¿no? Presionada por los tiempos, ¿no? Siempre él, de manera muy respetuosa, siempre nos ha aconsejado, siempre nos ha orientado y siempre hemos tenido ese margen, sobre todo lo que yo siempre lo conozco más de libertad de trabajo en el seminario, ¿no? Es que la presión nos la poníamos nosotros, ¿no? Porque en realidad trabajar con un maestro como el doctor Macera, pues además de ser un privilegio, era un reto, un desafío, ¿no? Nosotros, al menos yo que lo había leído en secundaria, después de trabajar con él, era pues casi un sueño, ¿no? Entonces, en realidad el reto nos lo poníamos nosotros y la exigencia también. Y bueno, Macera siempre ha tenido esa peculiaridad de tener un carácter fuerte, pero también paternalista, también querendón. Y siempre yo recuerdo cuando a veces nos agasajaba pues ahí en el chifa ahí del centro de Lima, ¿no? En el Waloc, ¿no? O también de pronto cuando habían algún tipo de reuniones siempre nos daba nuestro lugar y eso era lo que de alguna otra manera siempre valorábamos. Pero este trabajo de los precios, podríamos decir que finalmente inclina tu interés por el tema de la historia económica o es algo que ya tú tenías como tema de investigación en las aulas de San Marcos. No, el trabajo de los precios fue muy básico, fue un acercamiento de 3 o 4 meses. El doctor me ofreció en el curso de ese trabajo de los precios de hacer matrículas de contribuyentes, pero yo, como era cachimbo en ese momento, en realidad no tenía todavía definida ni dentro de la historia mi orientación, cuál era el área que me interesaba más. Yo estaba entrenándome. Bueno, dejé de asistir al seminario apenas terminaron los 3 o 4 meses y regresé a San Marcos. Y es en las clases del profesor Lazo cuando yo ya defino mi vocación por la historia económica, ¿no? Tanto en filosofía de la historia como en fuentes coloniales. El profesor Lazo tenía en realidad mucha preferencia por la historia económica colonial, por la metodología, el manejo de fuentes. Y viendo su trabajo, escuchando sus clases, observando la metodología que él tenía, los temas que iba desarrollando, por ejemplo, la moneda, él hizo moneda colonial, yo hice moneda republicana, pero siguiendo más o menos la metodología que él utilizaba. Entonces yo pienso que me he definido a partir de las clases del profesor Lazo. Ya después, cuando voy al seminario de egresado, ya es en conversaciones con el doctor Macera que yo ya más bien defino mi vocación por la economía republicana, ¿no? Historia económica republicana, porque con Lazo tenía más bien preferencia por la historia económica colonial. Pero no logré escribir nada importante, algunos trabajos de curso que entregaba, pero sí me quedó el asunto de la metodología, el manejo de fuentes, pero es en el seminario ya que yo, con la formación que había recibido del profesor Lazo, cuando ya desarrollo mi vocación por la historia económica de la mano ya del doctor Macera, ¿no? Ahora que has mencionado a Carlos Lazo, yo recuerdo cuando estaba en San Marcos, y porque yo también he sido jefe de práctica de Carlos Lazo para el curso de Fuentes Coloniales, me recuerdo que algunos alumnos, algunos compañeros de base, me decían pues que existía una rivalidad abierta entre Macera y el profesor Lazo, que finalmente yo no lo comprobé
cuando llegué al seminario, porque en una de las tantas reuniones que teníamos en el almuerzo con el doctor, justo me comentaba pues cómo están los profesores, etcétera, etcétera. Y yo le comenté, sin pensar, el nombre de Lazo, y el profesor Macera más bien me dijo, ¿y cómo está él? ¿No? O sea, pero me lo dijo con un tono muy amigable, con un tono casi de extrañarlo, ¿no? En algunas conversaciones que seguramente deben haber sido muy exquisitas en el tema de planteamiento, del debate, el fundamento. Pero no encontraba esa rivalidad. ¿Tú llegaste a ver algo de eso, de esa rivalidad que la cual nos hablaban en San Marcos? Sí, como tú mencionas, esa supuesta rivalidad era, ¿no?, corrillos en las facultades sociales, ¿no? Pero yo siempre que conversaba con el doctor Macera sobre los docentes que habían influenciado en mí, mencionaba pues al profesor Manuel Burga, al profesor Carlos Lazo, al profesor Mati Corena, y él siempre se expresaba muy bien de todos. Incluso él, cuando mencionaba este asunto de la moneda colonial que había hecho el profesor Lazo, se expresaba en muy buenos términos, decía que era un muy buen trabajo y que merecía el premio que recibió, el premio Carande, creo que recibió ese trabajo, ¿no? El profesor Lazo. Entonces él decía que era un premio merecido, que era un gran trabajo, que el profesor Lazo había hecho varios aportes con estos asuntos también de los movimientos sociales coloniales, ¿no? Él respetaba mucho el trabajo del profesor Lazo y nunca le escuché yo que tenga alguna crítica ni como profesional historiador ni como persona. Él más bien respetaba y más bien valoraba y me decía que el profesor Lazo era una persona de condición modesta y que a base de su esfuerzo, de su sacrificio, ¿no?, había logrado avanzar mucho en la historia y se había hecho un gran historiador, ¿no? Bueno, sí, de hecho que de las personas que has mencionado, yo tampoco nunca les he escuchado hacer algún comentario crítico, más bien felicitaban su trabajo, pero sí soy testigo también de que hay algunos otros profesores, ¿no?, de los que has mencionado, que sí también merecían una crítica severa, ¿no?, sobre todo por su falta de interés en cuanto a investigación y en algunos casos en algunos aspectos metodológicos. Pero bueno, es parte de este debate historiográfico de la cual los historiadores no podemos estar ajenos y al contrario, tenemos que contribuir y aclarar y debatir, que justamente es lo que nos llega a una verdad histórica, ¿no? Hablemos un poco de tu viaje a México, al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. ¿Cómo así consigues esta beca? Bueno, cuando estaba estudiando la maestría de historia, el profesor Manuel Burga, que era el profesor del taller de investigación de tesis, nos comunicó, nosotros éramos 8 alumnos en la maestría de historia, que se está presentando esta oportunidad de la beca a través del programa de la red de macrouniversidades y que nos presentáramos, ¿no? Y el plazo ya se vencía en una semana, así que nos apurásemos en hacer la documentación. Y bueno, pues, había un requisito que era que en ese momento uno que ya estaba en el último semestre de la maestría debías haber aprobado todos los cursos hasta ese momento, ¿no? Entonces algunos compañeros debían un curso, otros debían 2 cursos y por esa situación no podían postular. Entonces solamente una compañera y yo eran los que estábamos con todos los cursos regulares. La otra compañera quería ir a otro país porque son varios países, ¿no? De Chile, Argentina, y, y yo no sabía, yo en realidad mi preferencia era a la Universidad de Chile, ¿ya? Pero el profesor Burga me dijo, no, anda mejor a la UNAM. La UNAM es la primera universidad en estos momentos, estoy hablando del año 2007, de Latinoamérica, y te conviene ir a la UNAM, al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y entonces, por el consejo del doctor Burga, acepté, hice mis trámites y obtuve la beca. Y me fui a México, estuve desde marzo hasta agosto del año 2008. Fueron 5 meses con la tutoría de una doctora, Carmen Vázquez Manticón, historiadora en el Instituto de la UNAM. El trabajo que desarrollé fue ahí ferrocarriles en México, porque yo ya había investigado para el seminario algo sobre ferrocarriles, ¿no? Tú recordarás, ¿no?, la publicación que hice, la Peruvian, algo así. Entonces, aprovechando eso, dije, voy a hacer un trabajo comparado con lo que pasaba en México para el siglo XIX. Y ese fue el tema que presenté, porque uno tenía que presentar un tema de investigación, ¿no? Iba a hacer una estancia de investigación
tenías que presentar un tema que ibas a investigar en México. Y escogí ese tema y lo desarrollé, entregué el trabajo allá en la UNAM, en la oficina de la red Macro, y después cuando regresé a Lima, parte de eso, de ese trabajo, lo sumé a lo que había hecho sobre el Perú y publiqué pues, Ferrocarriles e Imaginario Modernista en el Perú y México en el seminario. Hay algo interesante que nos has mencionado, ¿no? Que esta convocatoria de la red de universidades, de macrouniversidades de América Latina, lanza este concurso para los maestristas, pero pasan la voz, dices tú, faltando una semana. Y justo conversando con la doctora Nanda Leonardini, hace ya algunas semanas que también va a salir en Quilca Podcast, mencionaba también esa mala costumbre, ¿no? En San Marcos y otras universidades de hacer pública esta información sobre los concursos de beca, de maestrías, etcétera, etcétera, faltando solo unos días, ¿no? Como para que nadie se inscriba, como para de pronto favorecer a algún grupo que de pronto tiene la información de manera privilegiada. Y ella decía, sí, pues no, esto lamentablemente es así y parte desde un espíritu de la universidad. ¿Cómo ves este tema? Pues, ¿es algo regular, anormal? ¿Cómo deberíamos cambiarlo? De parte de la Oficina de Cooperación Internacional de San Marcos, que es la que supuestamente debe mantener informado, ¿no? A todas las facultades, a todos los estudiantes, y tanto de pregrado como posgrado de estas becas que son anuales, ¿no? También hay que reconocer que es parte del interés propio, ¿no? En aquel momento yo no tenía interés en salir del país a hacer una estancia. Fue el doctor Bura el que me explicó la importancia de tener una experiencia internacional y a partir de la conversación que tuve me despertó el interés. Precisamente la doctora Nanda fue una de las que me impulsó también, porque ella era directora del seminario, ¿no? Me dijo, aprovecha ella iba pues todos los años al Instituto de Ciencias Estéticas, que está frente al Instituto de Estudios del UNAM. Entonces me decía, sí, anda al UNAM, no desaproveches esta oportunidad, porque la beca era por 2 meses y por 5 meses. Y yo con un poco de temor decía, no me voy a acostumbrar a México, mejor pido por 2 meses nomás, no vaya a ser que después no me va bien y me quiero regresar rápido. Y fue la doctora Nanda la que me dijo, no, ¿cómo vas a desaprovechar la oportunidad? Pídela por 5 meses y haz los 5 meses y tú vas a poder hacer el trabajo. Y además, yo voy a estar en México, me dijo, el mes de marzo hasta abril, así que vamos a coincidir, te voy a llevar algunos archivos. Y fue así, ¿no? En marzo, hasta los primeros días de abril, coincidimos con la doctora Nanda y ella me llevó varios archivos donde ella investigaba y museos, varios sitios. Me llevó, me hizo un recorrido a la doctora Nanda hasta que ella regresó a Lima. Pero fue una gran ventaja el coincidir con la doctora Nanda, ¿no? El primer mes de mi estancia en México. Entonces yo creo que ahora sí veo que hay más interés de los estudiantes por, ¿no? Estar averiguando las becas, ¿no? Estos oportunidades que hay para salir, ¿no? En mi época, no, como te digo, no parece que nosotros no teníamos mucho interés, y además también que la institución no parece que no tenía una buena campaña de difusión para poder llegar a los interesados, que somos los estudiantes tanto de pre como de posgrado, ¿no? Claro. ¿Cuál fue el primer trabajo que publicaste en el seminario? Me imagino que este trabajo no lo olvidamos así nada más. Sí, cuando yo regreso al seminario a fines del año 94, ya como bachiller, eh, yo llego en realidad al seminario por una circunstancia, ¿no? Ajena a la investigación. El doctor Macera nos dictó el curso de Introducción a la Historia, pero el año 85 no se había generado el acta. Y habían pasado 9 años y yo había culminado todos los cursos y ese curso no tenía acta y no me podían hacer el trámite para el bachillerato porque ese curso no tenía acta. Entonces fuimos, Belén, Sori y yo, que éramos los que estábamos terminando, decimos, doctor Macero, usted nos dictó un curso, pero tenemos nota preacta, pero no hay acta, ¿dónde colocar la nota? Y si no hay acta, no completamos los créditos y no podemos. Entonces el doctor hizo una carta, se comunicó con el decano de aquella época y bueno, hicieron el trámite, salió el acta y él firmó el acta y ya pudimos hacer el trámite. Y a partir de ese contacto que tuvimos fortuito, él nos invitó, dijo, ¿y ustedes no quieren venir a hacer práctica, no quieren investigar? Digo, claro, sí, estamos egresando, ¿no?
y sí tenemos interés. Pero bueno, yo los puedo recibir acá, ustedes van a hacer... Eso sí, no tengo recursos, el seminario no tiene recursos, no les podemos dar sueldo, tendría que ser solamente por el deseo de ustedes de perfeccionarse, ¿no? Sí, le dijimos, doctor, está perfecto. Y entonces el doctor nos llevó a ver los archivos y él había reunido fuentes del archivo arzobispal y nos entregó a Belén Soria y a mí un conjunto de fuentes documentales sobre Chile colonial, sobre unos litigios sobre tierras en el Valle del Puangue, Chile colonial. Nos dijo, ¿ustedes quieren hacer el estudio introductorio a este material? Digo, sí, claro, doctor, tiene mapas, tiene información importante. Y ya, perfecto, doctor. Y nosotros hicimos la transcripción y preparamos el estudio y esa fue la primera publicación, Tierras y Estancias de Chile colonial. Eso fue en coautoría con Belén Soria, ¿no? Fue el primer trabajo que hicimos ambos para el seminario. Y después ya, claro, cada uno siguió su curso, ¿no? Pues yo ya seguí, primero no hice historia económica, pero hice historia política, en este trabajo de los patriotas, de los símbolos, ¿no? Después ya me enrumbé a la historia económica y Belén más bien se enrumbó por el asunto de la tradición oral, ¿no? De la tradición oral amazónica, porque en ese momento el doctor estaba desarrollando sus proyectos, ¿no? Con los narradores y pintores amazónicos y andinos, ¿no? Genial, claro, obviamente un trabajo interesante. Bueno, hablemos alguno de tus trabajos. Tienes uno muy interesante que publicaste el año 2014, si no me equivoco, que se tituló La época del pan grande, ¿no? De la presidencia de Billinghurst de 1912 a 1914. Aquí, ¿cuáles son tus fuentes de referencia documental más importantes? Bueno, para el trabajo de Billinghurst, yo recurrí fundamentalmente a toda la información hemerográfica que habíamos recogido como parte de los trabajos que habíamos desarrollado con el doctor Macera, ¿no? El doctor Macera tuvo dos proyectos de siglo XIX y principios del siglo XX a partir de la lectura de los diarios y las revistas de aquellas épocas. Nosotros aprovechamos para fichar y fuimos nosotros reservándonos, ¿no? Información para investigaciones propias, ¿no? El doctor hacía sus investigaciones, nosotros lo apoyábamos, pero también teníamos investigaciones propias. Entonces yo fui ahí recopilando información importante sobre Billinghurst y me pareció que debía escribir un trabajo sobre ese gobierno, ¿no? Que escapaba un poco al siglo XIX, pero como se proyectaba la economía y la política y el movimiento social sobre las primeras décadas del siglo XX, esa continuidad me decidió. Entonces utilicé fuentes básicamente mediográficas, revistas, diarios, y también textos que se habían publicado, y algún material de archivo, ¿no? Pero fue fundamentalmente en realidad la información que estaba en los diarios y las revistas, ¿no? El doctor nos decía, los diarios y las revistas van tomando el pulso diario, cotidiano de la vida política. Es importante, nos decía él, porque es una tribuna en donde las autoridades, público en general, analistas económicos, políticos, exponen sus ideas, debaten largamente, incluso debates que no se dan en el escenario como por ejemplo el Congreso, se dan en los diarios y es importante recurrir a esas fuentes. Entonces nosotros utilizamos, bueno, en este caso el trabajo es mío, de Billinghurst, utilicé esas fuentes para plantear una visión nueva de lo que fue el origen y el desarrollo de este gobierno hasta su desenlace final, ¿no? Con el golpe de Benavides. Pero resultaba un poco complicado, ¿no? Solamente utilizar fuente de revistas, de periódicos, dada, por ejemplo, la inclinación de pronto o el interés de algunos de estos directores o estas empresas periodísticas. Lo vemos ahora, por ejemplo, ¿no? En un escenario tan polarizado en donde pues, los medios de comunicación han tomado partida indebida hasta cierto punto para favorecer a uno u otro candidato. En esta época, en el inicio del siglo XX, ¿no encontrabas esa misma dificultad en cuanto a los medios de comunicación? Sí, el diario tenía pues dos niveles de trabajo, ¿no? La opinión de los editorialistas, de los dueños de los periódicos, que tenía cada diario tenía una orientación política, y además los artículos que publicaban de las personas que también tenían una orientación definida, y los propios actores que publicaban sus cartas,
sus manifiestos, sus artículos de opinión. Entonces tenía yo en el diario un resumen de todas las perspectivas de los actores que intervenían en estos hechos políticos, ¿no? Y por eso, por ejemplo, las cosas que estaban publicadas en folletos libros también aparecían en los diarios. Entonces en los diarios podía yo tener esa mirada panorámica. Porque, como te digo, tenía tres niveles: el de los dueños de los periódicos, que tenían su orientación política, a favor o en contra del gobierno de Billinghurst; el de los analistas, que también se dividían en bandos, a favor o en contra; y el de los propios actores, Pierola, Billinghurst, Durán y otros personajes de aquella época que intervenían en la lucha política, ¿no? Entonces tenía esos tres niveles, se podían conjugar, y aparte, bueno, lo complementaba con los diarios de debates y con otras fuentes de archivo que me permitían ampliar lo que a partir del diario yo iba obteniendo como información. Después de estudiar a Billinghurst, nos vamos al estudio de Nicolás de Piérola, ¿no? El califa. ¿Cómo así entendemos este salto, ¿no? Por tratar de entender estos últimos años del siglo XIX, inicios del XX. Sí, bueno, Piérola lo publiqué primero, ¿no? Piérola lo publiqué en el 2009 en el seminario, El Califato de Piérola. El interés en realidad surge a partir de los trabajos que hice para la Peruvia, ¿no? Haciendo el estudio de la Peruvia, me interesó el asunto del capital extranjero, de la reconstrucción, de la economía peruana posguerra con Chile. Y en ese estudio me pareció importante la labor que cumplió Piérola en el último lustro del siglo XIX para sentar las bases de lo que conocemos como el modelo económico de la República Aristocrática, ¿no? Por eso es que dediqué ese estudio a Piérola, para ver la participación política, personal y colectiva del Partido Demócrata en alianza con los civilistas en la organización de ese nuevo modelo económico, las repercusiones que tuvo, las oposiciones que se gestaron en el interior de ese escenario político y económico, y las consecuencias que tuvo para los años subsiguientes, ya de la primera década, ¿no? del siglo XX, ¿no? Y el trabajo sobre las damas del guano, género y modernidad, este trabajo de alguna otra manera tuvo algo que ver, alguna influencia de parte de Nanda por el tema el tratamiento de las fuentes. ¿Cómo iniciaste este trabajo que resulta sumamente interesante, pionero también para la época, ¿no? 2010. No, ese trabajo surgió en la maestría de Historia, ¿no? En el curso de Historia y Género que dictaba la doctora Manarelli. Lo presenté como trabajo de curso, y la doctora Manarelli me devolvió el trabajo con una anotación, ¿no? Me decía: este trabajo lo debes publicar ya como una investigación mayor, ¿no? Te recomiendo que continúes. Y fue así entonces que yo, con esa recomendación, con ese incentivo, dije: bueno, entonces lo voy a convertir en un trabajo mayor. Y ya lo convertí ya, o sea, la investigación básica para el trabajo de curso la hice pues en el año 2007, y ya para el año 2010, o sea, todo el año 2009 la voy haciendo en el seminario, y ya el año 2010 lo termino y lo presento como el trabajo Las damas del guano, género y modernidad en Lima, siglo XIX. Y sí fue importante. Ya en el curso del trabajo, ya cuando estaba para terminarlo, sí, la doctora Nanda me hizo algunas sugerencias, ¿no? Algunos comentarios, pero en realidad fue gestado, ¿no? En la maestría de Historia como parte del curso de Historia y Género, ¿no? ¿Cuántos de los trabajos que has publicado en el seminario de historia, en estos formatos, ¿no? que estábamos acostumbrados, que era a mimeógrafo, a fotocopia, finalmente después se han convertido en libros publicados por alguna editorial pública o privada? Bueno, el primer libro que fue publicado ya por una editorial fuera del seminario, se produjo a partir de una invitación que me hizo el doctor Carlos Contreras, ¿no? Yo el libro Cuatro y Billetes lo había publicado el año 2006 en el seminario, y 5 años después, el año 2011, el doctor Contreras me hizo una invitación y me dijo: he leído tu trabajo y el banco tiene una colección de libros sobre historia económica, me gustaría incluir ese trabajo, que tú le hagas, ¿no? Una reedición. Entonces ya yo me tomé el trabajo de aumentar algunas cosas que en los años siguientes del 2006 yo había ya investigado, y me parecía que debía incorporarlo al trabajo original, que fue el del seminario. Y entonces elaboré esta reedición y lo publicó
el IEP, ¿no? El IEP lo publiqué el 2011. Y a partir de ese trabajo, de la invitación que recibí de parte del doctor Contreras, ya publiqué otros trabajos no exactamente, por el 4 y billetes sí es una reedición, ¿no? Pero los otros trabajos ya no eran reediciones, sino eran investigaciones propias, pero hechas a partir de cosas que yo había preparado para el seminario, ¿no? Entonces yo el año 2012 es que participo en la colección esta del banco con el tomo cuarto, que es la historia económica de la primera centuria, de la economía de la primera centuria, pero independiente. Ahí hago el trabajo sobre finanzas públicas, siglo XIX hasta 1930. Ese es el segundo trabajo que publico con el IEP, el IEP Banco Reserva. Y el otro trabajo, que es el de las noticias económicas del comercio, sí, ese sí fue un trabajo que habíamos elaborado con el doctor Macera ya desde el año 1998-99. Fue una investigación que debió culminar en un libro, pero por razones de presupuesto, el banco el año 2000 dijo que no tenía presupuesto para publicarlo y quedó allí. Pasaron muchos años y ya el doctor Contreras después tomó conocimiento que existía ese libro, me comentó, nos reunimos con el doctor Macera dijo que sí, que lo termine. Salinas dijo yo no lo he podido terminar y ya ahorita estoy en otras cosas. Y entonces yo concluí ese trabajo y salió publicado, ¿no? También por el IEP, el Banco Central de la Reserva, ¿no? Esas son las publicaciones que he hecho yo fuera. Ahora tengo dos que están en curso. Una con la de rama magisterial, que se debe publicar en julio o agosto, que es por la nueva historia del Perú, en el marco de las conmemoraciones, ¿no?, del Bicentenario. Escribo el segundo tomo con Alex Loaiza. Y también tengo otra publicación que también debe publicarse en julio o agosto, con la Fundación Adenauer y la Universidad de Tarapacá, la Universidad Católica de Chile, que es un trabajo de la integración peruana-chilena. En ese trabajo participo yo con un ensayo precisamente sobre bílingos, ¿no? Entonces esos son los trabajos que he desarrollado fuera del seminario, pero en gran medida con las investigaciones que hice allí, ¿no? Con los materiales que hice allí, las fuentes que hice allí y que luego ya he ido ampliando, ¿no? Sí, pues en realidad a todos los que hemos trabajado en el seminario le agradecemos esa presión que han tenido por tratar de que todos los años publicásemos un libro. Y bueno, muchos de ellos pues han terminado en editoriales con tirajes realmente interesantes, ¿no? Bueno, hemos conocido una parte de la historia de Alejandro Salinas Sánchez, historiador de San Marcos, investigador del Seminario de Historia Rural Andina, a quien le agradecemos enormemente por esta acogida, por aceptar nuestra invitación para conversar sobre temas de historia y de investigación. Muchísimas gracias, Alejandro. No, gracias a ti, Santiago. El reencuentro de ambos que hemos trabajado en el seminario para mí es muy, muy grato. Y bueno, te deseo lo mejor en este proyecto que estás emprendiendo de nueva entrevista, de difusión del trabajo que hacemos los historiadores, ¿no? Bueno, a todos los seguidores de Quilca Podcast, sigan acompañándonos. Vamos a tener más novedades. Nos vemos.